Bienvenidos a la segunda parte de la historia de Argentina, espero que sea de su agrado. Malvinas y en la región de la Patagonia. Conflicto interno. Además de los conflictos externos, Argentina también experimentó tensiones internas entre diferentes grupos coloniales, como los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, y los peninsulares, españoles nacidos en España, así como entre diferentes facciones políticas y religiosas. Estos conflictos y expansiones fueron parte integral del proceso de colonización española en Argentina, dando forma a su historia y configuración política y cultural. La economía colonial en Argentina estuvo dominada por la explotación de recursos naturales y la implantación de sistemas productivos que abastecían las necesidades del Imperio español. Aquí hay un resumen de los aspectos principales de la economía colonial en Argentina. Explotación de recursos naturales. La economía colonial se basaba en gran medida en la explotación de recursos naturales, especialmente la minería y la agricultura. Se buscaban minerales preciosos como el oro y la plata, aunque en Argentina la explotación minera no fue tan importante como en otras regiones de América Latina. Agricultura y ganadería. La agricultura y la ganadería eran los pilares de la economía colonial en Argentina. Se cultivaban productos como trigo, maíz, vid, algodón y tabaco para abastecer tanto a la población local como para exportación. Además, la ganadería, especialmente la cría de ganado vacuno y ovino, era una actividad económica clave, con la producción de cuero y cebo para el comercio. Sistema de encomienda y mita. El sistema de encomienda y la mita eran formas de trabajo forzado utilizadas por los españoles para explotar la mano de obra indígena en las minas y las plantaciones. Estos sistemas eran injustos y causaban un gran sufrimiento entre la población indígena, que era sometida a condiciones de trabajo extremadamente duras. Comercio colonial. El comercio colonial estaba regulado por las leyes mercantilistas españolas, que limitaban el comercio entre las colonias y promovían el monopolio comercial de España. Buenos Aires se convirtió en un importante centro comercial, especialmente después de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, facilitando el comercio con España y otras colonias. Sistemas de producción. En algunas regiones se establecieron sistemas de producción especializados, como las estancias, que eran grandes haciendas dedicadas a la cría de ganado y la producción de productos agrícolas. Estas estancias, operadas por terratenientes españoles o criollos, se convirtieron en una parte integral de la economía colonial en Argentina. En resumen, la economía colonial en Argentina estuvo marcada por la explotación de recursos naturales, la agricultura, la ganadería y el comercio, así como por el uso de sistemas de trabajo forzado que causaron un gran sufrimiento entre la población indígena. Estos aspectos sentaron las bases para el desarrollo económico del país en los siglos posteriores. La sociedad colonial en Argentina estaba estructurada de acuerdo con un sistema jerárquico y estratificado, donde el origen étnico, el estatus social y la posición económica determinaban la posición de cada individuo. Aquí tienes un resumen de los principales estratos sociales de la sociedad colonial en Argentina. Peninsulares. Los peninsulares eran los españoles nacidos en la península ibérica, España. Eran considerados la élite de la sociedad colonial y ocupaban los cargos más altos en el gobierno, la iglesia y el ejército. Tenían privilegios especiales y controlaban la mayor parte de la riqueza y el poder político y económico. Criollos. Los criollos eran descendientes de españoles nacidos en América. A pesar de tener ancestros españoles, los criollos no tenían los mismos derechos y privilegios que los peninsulares y a menudo estaban excluidos de los cargos políticos más altos. Sin embargo, tenían cierto poder económico y social y constituían una parte importante de la élite local. Mestizos. Los mestizos eran personas de ascendencia mixta, generalmente de ascendencia española e indígena. A menudo ocupaban posiciones intermedias en la sociedad colonial y enfrentaban discriminación y marginalización. Sin embargo, algunos mestizos lograron ascender socialmente mediante el matrimonio o el éxito económico. Indígenas. Los indígenas eran los habitantes originales de la región y constituían una parte importante de la población colonial. Eran sometidos al sistema de encomienda y mita y a menudo trabajaban en condiciones de servidumbre en las minas y las plantaciones. A pesar de ser considerados súbditos del rey de España, tenían derechos limitados y sufrían discriminación y explotación. Esclavos africanos. Los africanos esclavizados eran importados por los españoles para trabajar en las plantaciones, las minas y los hogares coloniales. Eran considerados propiedad de sus dueños y carecían de derechos y libertades básicas. La esclavitud era una institución brutal que perpetuaba la desigualdad y el sufrimiento humano. La sociedad colonial en Argentina estaba marcada por la división racial y étnica, así como por la desigualdad económica y social.
Los peninsulares y criollos dominaban la política y la economía, mientras que los mestizos, indígenas y esclavos africanos ocupaban posiciones subordinadas y enfrentaban discriminación y explotación. Esta estructura social sentó las bases para las tensiones y conflictos que surgirían durante el periodo colonial y que continuarían teniendo un impacto en la sociedad argentina después de la independencia. El impacto cultural de la colonización española en Argentina fue profundo y duradero, dando forma a la identidad nacional y a la diversidad cultural del país. Aquí hay un resumen de algunos de los principales aspectos del impacto cultural de la colonización española en Argentina. Idioma. Uno de los legados más importantes de la colonización española en Argentina fue el idioma español. El español se convirtió en el idioma dominante y oficial del país y es la lengua principal hablada por la mayoría de los argentinos. Además, el español influyó en la forma en que se pronuncian y se escriben muchos nombres de lugares y palabras en Argentina. Religión. La religión católica romana fue una parte integral de la colonización española y dejó una marca indeleble en la cultura argentina. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida social y cultural del país, estableciendo instituciones educativas, hospitales y organizaciones de caridad. Muchas de las festividades religiosas y tradiciones culturales de Argentina tienen raíces en la religión católica. Arquitectura y arte. La arquitectura colonial española, con sus iglesias, catedrales, casas coloniales y plazas, dejó una marca distintiva en el paisaje urbano de Argentina. El arte colonial español también influyó en la producción artística local, con obras religiosas, esculturas, pinturas y artesanías que reflejaban las tradiciones y estilos de la época. Cocina. La cocina argentina tiene influencias españolas y europeas, así como indígenas y africanas. La colonización española introdujo nuevos alimentos, técnicas de cocina y platos que se fusionaron con los ingredientes y las tradiciones culinarias locales. Ejemplos de esto incluyen el uso de carne vacuna en platos como el asado, el consumo de yerba mate y la preparación de dulces como el dulce de leche. Folclore y tradiciones. La colonización española también influyó en el folclore y las tradiciones culturales de Argentina. Leyendas, cuentos populares, bailes folclóricos y celebraciones festivas tienen raíces en las tradiciones españolas y europeas, así como en las culturas indígenas y africanas que coexistían en la región. En resumen, la colonización española dejó un legado cultural diverso y complejo en Argentina, que se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el idioma y la religión hasta la cocina y las tradiciones populares. Este legado continúa siendo una parte importante de la identidad nacional y cultural del país. La Revolución de Mayo de 1810 fue un hito crucial en la historia de Argentina y marcó el comienzo del proceso de independencia del país respecto al dominio español. Aquí hay un resumen de la Revolución de Mayo y la posterior Guerra de Independencia. Revolución de Mayo, 1810. La Revolución de Mayo fue un movimiento político y social que tuvo lugar en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Fue impulsada por un grupo de criollos y peninsulares que estaban descontentos con el gobierno del virrey español y buscaban establecer un gobierno autónomo en Argentina. La revolución fue precipitada por una serie de factores, incluyendo el colapso del gobierno central español durante las guerras napoleónicas, así como las tensiones políticas y económicas en la región. Durante la revolución, se formó una junta provisional de gobierno en Buenos Aires, que asumió el control político y administrativo de la ciudad en nombre del rey Fernando VII de España. La Revolución de Mayo fue un acontecimiento significativo porque marcó el inicio del proceso de independencia de Argentina y sentó las bases para la formación de un gobierno autónomo. Guerra de Independencia, 1810 a 1818, la Revolución de Mayo fue seguida por un periodo de lucha armada conocido como la Guerra de Independencia de Argentina. Durante la guerra, las fuerzas independentistas argentinas, lideradas por figuras como José de San Martín, Manuel Belgrano y José Gervasio Artigas, lucharon contra las fuerzas realistas leales al gobierno español. La guerra se libró en varias frentes en todo el territorio argentino, así como en otras regiones de América del Sur, como Chile y Perú. Hubo una serie de batallas importantes durante la guerra, como las batallas de Tucumán, Salta y las cruciales batallas de Chacabuco y Maipú en Chile. Uno de los momentos decisivos de la guerra fue la campaña de los Andes liderada por San Martín, que cruzó los Andes y derrotó a las fuerzas realistas en Chile, allanando el camino para la independencia de Chile y Perú. La Guerra de Independencia Argentina culminó con la Declaración de Independencia el 9 de julio de 1816, cuando el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de Argentina de España. Sin embargo, la lucha armada continuó hasta 1818, cuando las fuerzas independentistas lograron consolidar su control sobre el territorio argentino y expulsar completamente a las fuerzas españolas.
La Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia fueron eventos fundamentales en la historia de Argentina, que marcaron el inicio de la construcción de un Estado independiente y soberano en América del Sur. Estos acontecimientos también tuvieron un impacto duradero en la identidad nacional y en la configuración política, social y cultural del país. Las guerras civiles argentinas, también conocidas como las guerras internas o conflictos internos, fueron una serie de conflictos armados que tuvieron lugar en Argentina durante el siglo XIX. Estos conflictos surgieron principalmente debido a tensiones políticas, económicas y sociales entre diferentes facciones y regiones del país. Aquí tienes un resumen de este periodo y la posterior consolidación nacional. Contexto: después de la independencia de España en 1816, Argentina experimentó una serie de décadas turbulentas caracterizadas por conflictos internos y divisiones políticas. Las diferencias regionales, económicas y sociales, así como las disputas sobre la organización del gobierno y el poder político, contribuyeron a la inestabilidad y la violencia en el país. Principales conflictos: la guerra entre unitarios y federales fue uno de los conflictos más significativos en la historia de Argentina durante el siglo XIX. Aquí tienes un resumen de este conflicto. Antecedentes: después de la independencia de Argentina de España en 1816, surgieron dos facciones políticas principales, los unitarios y los federales. Los unitarios abogaban por un gobierno centralizado, con poder concentrado en Buenos Aires, y buscaban promover la educación, la modernización y la influencia europea en el país. Los federales, por otro lado, defendían la autonomía provincial y la descentralización del poder, oponiéndose a la predominancia de Buenos Aires y favoreciendo una mayor participación política de las provincias. Desarrollo del conflicto: la guerra entre unitarios y federales fue una serie de conflictos armados que se libraron en Argentina durante gran parte del siglo XIX, desde la década de 1820 hasta la década de 1860. Estos conflictos involucraron enfrentamientos armados, intrigas políticas y una lucha constante por el control del gobierno y el poder político en el país. Hubo varias batallas importantes durante este periodo, incluidas la Batalla de Cepeda en 1820 y la Batalla de Pavón en 1861, entre otras. Principales líderes: entre los principales líderes unitarios se encontraban figuras como Juan Lavalle, Bernardino Rivadavia y Bartolomé Mitre. Por el lado federal, destacaron líderes como Juan Manuel de Rosas, líder indiscutido de los federales durante gran parte del conflicto, así como líderes provinciales como Facundo Quiroga y Estanislao López. Consecuencias: la guerra entre unitarios y federales causó un gran sufrimiento humano y dejó profundas divisiones en la sociedad argentina. A pesar de algunos periodos de estabilidad bajo líderes como Juan Manuel de Rosas, el conflicto contribuyó a la inestabilidad política y económica del país durante gran parte del siglo XIX. La guerra finalmente culminó con la derrota de los federales en la Batalla de Pavón en 1861, lo que llevó al exilio de Juan Manuel de Rosas y al establecimiento de un gobierno unitario en Argentina. En resumen, la guerra entre unitarios y federales fue un conflicto prolongado y complejo que tuvo un impacto significativo en la historia de Argentina, configurando la política y la sociedad del país durante gran parte del siglo XIX. Las guerras entre provincias en Argentina fueron una serie de conflictos armados que se libraron entre diferentes regiones del país durante el siglo XIX. Estos conflictos reflejaban rivalidades políticas, económicas y territoriales entre las provincias argentinas y contribuyeron a la inestabilidad y fragmentación del país en ese periodo. Aquí hay un resumen de algunos de los principales conflictos entre provincias. Guerra entre Buenos Aires y Santa Fe. Una de las guerras más significativas fue la guerra entre Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, que se libró en varias ocasiones durante el siglo XIX. Esta guerra estuvo motivada por disputas territoriales, comerciales y políticas entre las dos provincias, así como por la lucha por el control del gobierno central de Argentina. Las tensiones entre Buenos Aires y Santa Fe llevaron a enfrentamientos armados, como la Batalla de Cepeda en 1820, donde las fuerzas de Santa Fe y otras provincias federales derrotaron a las fuerzas de Buenos Aires. Guerra entre Buenos Aires y Entre Ríos. Otra guerra importante fue la guerra entre Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, liderada por el caudillo federal entrerriano Francisco Ramírez. Esta guerra también estuvo marcada por disputas territoriales y políticas entre las dos provincias, así como por la lucha por el control del gobierno central. Las fuerzas de Entre Ríos lograron derrotar a las fuerzas de Buenos Aires en la Batalla de Cepeda en 1820, lo que llevó a la firma del Tratado del Pilar y a la creación de una confederación de provincias autónomas. Otros conflictos provinciales. Además de estas guerras principales, hubo otros conflictos armados entre diferentes provincias argentinas durante el siglo XIX, como la guerra entre Buenos Aires y Corrientes, la guerra entre Buenos Aires y San Juan, entre otras.
Estos conflictos reflejaban rivalidades regionales y económicas, así como tensiones políticas y sociales dentro del país. En resumen, las guerras entre provincias en Argentina fueron una característica importante del siglo XIX y reflejaron las divisiones políticas y territoriales en el país durante ese periodo. Estos conflictos contribuyeron a la inestabilidad y fragmentación de Argentina y fueron parte del proceso más amplio de consolidación nacional y establecimiento de un gobierno centralizado en el país. La consolidación nacional en Argentina se produjo gradualmente a lo largo del siglo XIX, a medida que las fuerzas federales bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas lograron establecer un control efectivo sobre gran parte del país. En 1853 se sancionó la Constitución Nacional, que estableció un gobierno federal y representativo, equilibrando los poderes entre el gobierno central y las provincias. Sin embargo, la consolidación nacional fue un proceso largo y conflictivo, y continuaron ocurriendo conflictos y tensiones políticas en las décadas siguientes, aunque en menor medida que durante las guerras civiles anteriores. En resumen, las guerras civiles argentinas fueron un periodo de conflictos internos y divisiones políticas que marcaron la historia del país en el siglo XIX. La consolidación nacional se logró gradualmente a través de un proceso de negociación, conflicto y establecimiento de un marco constitucional que equilibraba los intereses provinciales y nacionales. Estos eventos fueron fundamentales para la configuración política y social de la Argentina moderna. La inmigración desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico de Argentina durante los siglos XIX y XX. Aquí tienes un resumen de la inmigración y su impacto en el desarrollo económico del país. Inmigración masiva. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, Argentina experimentó una inmigración masiva procedente principalmente de Europa, especialmente de países como Italia, España, Alemania y otros países europeos. La inmigración fue alentada por el gobierno argentino, que ofrecía tierras y oportunidades económicas a los inmigrantes europeos para que se establecieran en el país. Impacto en la agricultura. Los inmigrantes desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura argentina, especialmente en la expansión de la producción de cultivos como el trigo, el maíz y la vid. Los inmigrantes europeos introdujeron nuevas técnicas agrícolas, como el cultivo intensivo, el riego y la selección de semillas, que aumentaron la productividad y la rentabilidad de la agricultura argentina. Desarrollo industrial. La inmigración también contribuyó al desarrollo industrial de Argentina, ya que muchos inmigrantes europeos tenían habilidades técnicas y conocimientos en sectores como la ingeniería, la metalurgia y la construcción. Los inmigrantes europeos establecieron fábricas, talleres y empresas en Argentina, impulsando el crecimiento económico y la diversificación industrial del país. Construcción de infraestructura. Los inmigrantes europeos también desempeñaron un papel importante en la construcción de infraestructura en Argentina, como ferrocarriles, puertos, carreteras y edificios públicos. La construcción de infraestructura mejoró la conectividad del país, facilitando el transporte de mercancías y personas, y promoviendo el desarrollo económico y la integración regional. Contribución cultural. Además de su contribución económica, los inmigrantes europeos también enriquecieron la cultura argentina, introduciendo nuevas tradiciones, idiomas, costumbres y prácticas culinarias. La diversidad cultural aportada por la inmigración europea ha sido un aspecto fundamental de la identidad nacional argentina y ha contribuido a la formación de una sociedad multicultural.